El hipertiroidismo es una condición cada vez más frecuente. Prácticamente es cuando esa glándula tiroidea funciona demasiado, funciona en exceso, lo cual te puede llevar a un estado de tirotoxicosis, que es cuando el metabolismo, por así llamarle, está exageradamente acelerado por un exceso en la producción de esas hormonas tiroideas. Habitualmente se diagnostica mediante una prueba de sangre, porque es importante estar al tanto de esta patología para estar bien informados de las opciones que hay de tratamiento, porque a diferencia del hipotiroidismo, cuando hay un hipertiroidismo, generalmente se lleva a cabo tratamientos que son irreversibles. Estamos hablando del yodo radioactivo o estamos hablando de una cirugía para eliminar o bien controlar este problema, pero eso te puede llevar a otras complicaciones y no estoy diciendo que sean opciones malas, esto es caso por caso. Aquí lo importante, y creo que es lo que está sucediendo, no se está dando la información que la gente necesita para tomar la decisión adecuada respecto a su salud. Y con este video, yo, el doctor Antonio Cota, espero orientarte un poco más. Si usted o conoce algún familiar que esté teniendo este tipo de problemas, hipertiroidismo, para que tenga una idea más clara del panorama, qué opciones hay del tratamiento, porque es verdad, el hipertiroidismo es, entre comillas, ligeramente más peligroso que el hipotiroidismo. Una persona con hipotiroidismo puede vivir muchos años, meses incluso, y ni siquiera sabe que tiene tiroides. Puede haber síntomas muy sutiles que se vuelven ya demasiado manifiestos en algún momento y es cuando se diagnostica. Pero alguien con hipertiroidismo no puede estar tanto tiempo sin un diagnóstico y sin un tratamiento generalmente, porque eso te lleva a complicaciones cardiovasculares mucho más pronunciadas que el hipotiroidismo, y de esto vamos a hablar en esta ocasión. El hipertiroidismo y su relación con la diabetes, por supuesto, es muy marcada y muy obvia, porque al final de cuentas casi siempre es inflamación. El problema casi siempre es la inflamación tiroidea lo que nos lleva a esta situación. Ahora, generalmente a alguien que le detectan, vamos a hablar del hipertiroidismo, se te dice, ¿sabes qué? Ya no hay opción. Toma el medicamento de por vida o bien un yodo radioactivo para eliminar esa glándula, que eso no se dice. Te voy a dar el yodo para controlar la tiroides. Eso no es cierto. Es yodo para destruir la glándula. Ya que esté destruida, te voy a dar el medicamento levotiroxina de por vida y no pasa nada. Pero en una ocasión, una persona me dijo, doctor, yo no sé por qué tengo tanta inflamación. Tengo dolor de cuerpo, tengo el hígado graso, tengo aquello, la proteína C reactiva está demasiado alta, ya estoy cuidando mi alimentación, ayuno intermitente, duermo bien, manejo bien mis emociones, casi no consumo procesados. No sé de dónde viene esa inflamación. ¿No será por el yodo que me dieron? Ya fue que me quedé pensando. Puede ser. Es radiación al final de cuentas. Y todos sabemos que la radiación en cantidad, frecuencia o dosis, como le quieran llamar, en exceso, va a generar estragos en el organismo. Me puse a investigar y sí, efectivamente, no está libre de consecuencias, porque al final de cuentas es una radiación que puede afectar el cuerpo de forma de diferentes maneras. Aquí el detalle es que a lo mejor esa radiación no te afecta a corto plazo, ni mediano plazo, ni siquiera a largo plazo. Al muy, muy, muy largo plazo, 20 o 30 años, probablemente se están teniendo las consecuencias. Ahora, ¿no hay opción? No, claro que la hay. La primera mejor opción es orientar bien a la persona que tiene esa patología para que se tome la mejor decisión. Generalmente la gente no tiene idea de lo que está haciendo, ni lo que están dando, de lo que le ofrecen. No tiene idea porque no se están informando. Es decir, por error del sistema médico no se está dando la información necesaria. Irreversible, entre comillas. Hay gente que revierte este hipertiroidismo. Todo depende de un diagnóstico correcto que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y complicaciones por el tratamiento. Aquí estamos hablando de prácticamente, nos vamos a centrar un poquito más en la cuestión del medicamento, el tapazol, metimazol, por ejemplo, que son los medicamentos más comunes que se utilizan para reducir la producción de hormonas tiroideas. Y bueno, antes de continuar con el tema, rápidamente les invito que ya estamos preparando un reto de 21 días para revertir la diabetes tipo 2.
Iniciamos este 12 de agosto, creo que les va a gustar bastante, son 21 pasos, bastante completo. Ya está el programa, el día de mañana ya lo pueden descargar o preguntar con nuestras asistentes aquí en Sugar Care por el programa qué temas vamos a tocar. Creo que les podría ayudar bastante para que reviertan por completo esta situación. Aquí está el número en pantalla, pueden llamar, mandar un mensaje. 12 de agosto al 2 de septiembre, 21 sesiones. Esos videos quedan grabados por si no se pueden conectar en ese momento. Sin problema, se manda la grabación y tenemos una página donde vamos subiendo esos videos. Incluye un menú de 21 días, guía de ayuno intermitente y muchísimo más. Creo que les va a ayudar bastante si están buscando revertir por completo este problema. Ok, continuamos entonces con la situación. Aquí les va un ejemplo para poner en contexto la situación actual. Supongamos que una persona va a consulta, se hace análisis y sale así su perfil tiroideo, una TSH muy baja. Aquí también, aunque claro, entiendo, no se trata tampoco de generar expertos al leer el perfil tiroideo, no, porque depende de muchos factores. Yo soy médico internista, hay endocrinólogos que se dedican exclusivamente a eso, pero sí tener una noción porque hay muchos errores médicos. Hay gente con hipotiroidismo que no tiene eso y le dan la pastilla de forma equivocada, o al contrario, gente con hipertiroidismo que no tiene eso y le dan el medicamento de forma equivocada. La complicación o la dificultad que yo estoy encontrando es que cuando les pregunto, oiga, ¿cuándo le detectaron el problema? No, pues hace 5 años. A ver el estudio de hace 5 años, no lo tengo. Ay, ya es bien complicado saber si el diagnóstico era correcto o era equivocado, ¿no? Pero vean, una TSH muy baja, casi cero, ¿no? 0.01, cuando lo normal más o menos es de 1 a 4, una T4 muy alta y T3 muy alta. Ese es un hipertiroidismo, básicamente, pero no me está diciendo cuál es la causa, qué lo está detonando. Me está diciendo esa glándula funciona de más. Como esa glándula funciona de más, ¿qué hay que hacer? Bajar eso con medicamento, que son las opciones que vamos a ver a continuación, yodo o cirugía, pero ¿no será mejor ver qué lo está detonando, ver qué está ocasionando eso antes de disparar el medicamento, establecer el diagnóstico definitivo y el pronóstico, por supuesto, porque es totalmente diferente para las situaciones que vamos a ver un poquito más adelante? Entonces aquí ya se habla de medicamento, yodo o cirugía, ¿no? Por medicamento estamos hablando prácticamente del tapazol, metimazol, que son medicamentos que hacen que la glándula produzca menos hormonas tiroideas. Ese tratamiento, entre comillas, en cualquier momento se puede suspender o se puede revertir. Ahora, no estoy diciendo que la gente que toma eso debería suspenderlo abruptamente. Claro que no, porque eso puede ser peligroso. Suspender ese medicamento de forma abrupta te puede llevar a una tormenta tiroidea, que es prácticamente una crisis por exceso de hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que he visto frecuentemente al usar este medicamento? Uno, que sí controlan la gran mayoría los síntomas y la producción en exceso de hormonas tiroideas, pero también he visto que con el tiempo generan efectos secundarios. Casi siempre baja las defensas del cuerpo, baja las plaquetas o bien te genera un tipo de anemia. Eso es lo más común que yo he observado, pero también he observado que la dosis se va disminuyendo poco a poquito. Se inicia fuerte, una vez que te controlan va bajando cantidad de medicamento y eventualmente, si esa persona no ha optado por el yodo o la cirugía, por X razón, le quitan el medicamento. ¿Y qué pasa? Vuelven los síntomas otra vez. ¿Por qué? Porque el detonante no se está detectando y no se está haciendo nada para quitar la causa. Una vez que se quite el medicamento, como la causa sigue ahí, lógicamente vuelve otra vez ese hipertiroidismo. Eso es lo más común. Cuando a alguien le dan yodo radioactivo, pues le dan a tomar una cápsula que tiene radiación prácticamente, y como la tiroides absorbe, es el tejido que más yodo absorbe, pero por mucho del cuerpo, ese yodo que está circulando, la tiroides prácticamente absorbe todo, ¿no? Que para eso hacen estudios, hay un protocolo bien diseñado que cuando se lleva a cabo ese tratamiento hay que seguir las instrucciones al pie de la letra, ¿no? Entonces, la tiroides absorbe el yodo
pero como hay radiación, esa radiación prácticamente destruye la glándula. Eso es lo que sucede. Si es eso, ya no se puede hacer nada. Es únicamente suplementarse con la levotiroxina porque tu glándula ya no la va a producir. Y la cirugía, pues aquí va a depender, ¿no? Si te quitaron toda la tiroides, tiroidectomía total, o únicamente te quitaron la mitad de la tiroides. Si te quitan la mitad, la otra mitad puede ser suficiente para no requerir medicamento. Puede ser. Generalmente se quita la mitad de la tiroides cuando el problema es localizado, ¿no? Hay una bolita, hay un nódulo, un adenoma. Quitamos la mitad y listo. Aquí mucha gente me dice, y bueno, yo no soy cirujano, pero tengo contacto con ellos. Mucha gente me dice, doctor, yo no entiendo. Si tenía nada más una bolita, ¿por qué me quitaron la mitad? Porque no es tan fácil extirpar un nódulo de la glándula tiroidea. No soy cirujano, pero tengo contacto con ellos. Lo hacemos porque pues es demasiado complicado quitar únicamente la bolita sin tener otros riesgos y lo más seguro es quitar la mitad. Claro que con la mitad generalmente se puede vivir sin tanto problema, pero ¿qué sucede con estas personas que les quitan la mitad de la tiroides? Si el problema no se resolvió, la otra mitad con el tiempo va a desarrollar problema. Es obvio porque la causa no se está detectando, únicamente se está tratando, ahora sí que la punta del iceberg, pero no se está viendo el trasfondo de esa situación. Ambos, yodo radioactivo y cirugía, son irreversibles. Si ya te quitaron la tiroides por completo con cirugía, ya no se puede revertir nada. Únicamente es la hormona en cantidad que tu cuerpo necesita y dos, que tu cuerpo sí absorba la levotiroxina, porque uno puede tomarse la pastilla, pero eso no garantiza que la pastilla lleve a cabo su trabajo en el organismo. No tiene que haber tanta inflamación sistémica, sino la conversión a la forma activa se va a ver alterada. Esa levotiroxina no hace absolutamente nada. El cuerpo la tiene que producir a su forma activa. Entonces, prácticamente el tratamiento que se puede revertir es aquellas personas que usan medicamento, ¿no? Porque ese tratamiento, los medicamentos para el hipertiroidismo, en cuanto se suspende, pues ahí está la glándula, ¿no? Simplemente hay que quitar el detonante. Pero esto mucho va a depender, todo de hecho, el tratamiento depende del diagnóstico correcto, de las causas que tengamos de ese hipertiroidismo. Por ejemplo, si es inflamación, hay que tratar la inflamación. Hay una ligera diferencia entre el hipertiroidismo, que es enfermedad de Graves, lo más común, Graves disease, contra un hipotiroidismo, ¿no? Y esta diferencia la hacen los anticuerpos prácticamente. Por un lado, el Hashimoto, hay anticuerpos que hacen que tu glándula funcione menos, por así decirlo. Pero por otro lado, cuando es enfermedad de Graves, hay anticuerpos que activan esa producción de la glándula. Al final de cuentas, ambas circunstancias es lo mismo, es una inflamación que se puede medir y es lo que hay que medir, porque si nos regresamos aquí un poquito, vemos aquí el perfil tiroideo. Ok, tiene hipertiroidismo, correcto. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo? ¿Cuál es el motivo? Ahí no se está ahondando y sin conocer el motivo se está proponiendo un tratamiento ya irreversible, cosa que no me parece correcto sin haber hecho el análisis completo, ¿no? Entonces, inflamación es lo más común, que es lo que hay que documentar. Si es eso, hay que irnos sobre de eso. Porque el momento que se suspendan los medicamentos para el hipertiroidismo, si la inflamación sigue ahí, esos anticuerpos siguen ahí, el problema va a regresar. No hay que quitar medicamentos sin antes haber eliminado la causa de fondo. El número dos, que casi no se está haciendo tampoco, es un ultrasonido tiroideo, casi de rutina. Porque si hacemos eso y documentamos que hay una bolita, ese es un adenoma. Y un adenoma es una bolita que produce algo. Eso es un adenoma. Si tenemos eso, ok, a la mejor habría que considerar la cirugía o medicamento, a la mejor, dependiendo del caso. Porque si ese adenoma con medicamento no le hace nada, porque ya desarrolló autonomía esa bolita, ya no hay opción más que eliminarlo a través de una cirugía. Pero nuevamente, esto va a depender caso por caso.
Y tenemos también otras causas de hipertiroidismo, como las infecciones, por ejemplo, que aquí lo pongo en color rojo, transitorio. ¿Qué es transitorio? Tienes un problema en la glándula que a lo mejor puede funcionar menos, llevarte a un hipotiroidismo, o puede llevarte a funcionar más, y ese es el problema. Puede llevarte a funcionar más, hipertiroidismo, pero es transitorio, no es permanente y no es de por vida. Y generalmente esto está sucediendo con mucha frecuencia. Hay gente que llega al consultorio y tiene un hipotiroidismo. Sí, correcto. Y requieren la pastilla, correcto. Pero al hacer los análisis, pues no hay tanta inflamación, no hay adenomas, todo se ve bien, a lo mejor es transitorio. Vamos a darle el medicamento, ciertos meses, vigilar, pero cuando sea prudente vamos a ir retirando. Y si retiramos el medicamento y todo va bien, su tiroides estaba mal funcionando de forma transitoria por un periodo, pero habitualmente no se hace esto. Te voy a dar el medicamento porque no está funcionando y así te lo voy a dejar, hombre, no quiero batallar, ahí te va, hombre. Tómatelo, 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 hasta el perfil. Es más, te voy a subir la dosis. Más, 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 porque así dice la recomendación. Hay guías, por supuesto, para pautar la dosis, pero al final de cuentas todo depende de cada quien, porque no buscamos, o al menos yo, ¿no? No buscamos corregir un número, buscamos corregir el bienestar de la persona. Eso es el principal indicador para hacer ajuste en el tratamiento. Entonces, transitorio. Ejemplo, hace poco me consultó una persona, un joven, 28 años, hombre, que me dice, me acaban de detectar hipotiroidismo, supuestamente subclínico, y me están dando la levotiroxina. Digo, qué raro, un joven con tiroides, hombre, es raro, habitualmente es mujer. Qué raro. Y bueno, vamos a revisar. ¿Te hicieron esto? Sí, anticuerpos negativos. Ultrasonido, todo bien. ¿Ok? ¿Qué más hay? Resistencia a la insulina, cortisol, no. Todo está normal. Lo más probable es que sea transitorio y yo quitaría el medicamento para tal mes y ver cómo evolucionas. Porque si no hacemos esa prueba en este contexto, esta persona de 28 años se va a quedar con la pastilla de por vida. Y eso a la larga te puede llevar a una atrofia tiroidea. El cuerpo va a detectar, estás tomando la pastilla, pues entonces yo le voy a decir a mi glándula que ya casi no trabaje, ¿no? Y eso te puede generar una atrofia. Ya no va a funcionar igual por tantos años de tener la pastilla por un diagnóstico incorrecto. Entonces, nuevamente, el tratamiento definitivo va a depender de la causa. Es correcto, hay que hablar de estas tres opciones, medicamento, yodo o cirugía. Pero si no sabemos qué es una pregunta bien sencilla. Si alguno de ustedes padece de esto o conoce a algún familiar, pregúntele. ¿Tiene hipertiroidismo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué diagnóstico le dieron? Pero ¿cuál es la causa? No, nomás me dijeron que tenía así, que tomar el medicamento. Mal, no hay información, tiene que haber información. Ya si me dicen, sí, es que estoy tomando esto porque tengo un adenoma, está bien grande, va a ver si responde y si no responde, vamos a considerar la cirugía. Perfecto, es todo lo que se necesita, tener la información y tener el panorama, el camino trazado del plan a seguir. El problema es cuando no hay plan y es muy sencillo que te lleven a la cirugía o al yodo porque no se están informando. Híjole, su tiroides está mal, bla, 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 el medicamento te va a hacer daño, yo te sugiero el yodo, caemos redonditos, sin la información adecuada y de eso se trata esta sesión, ¿no? Entonces, esto va a depender del diagnóstico correcto. ¿Cuál sería una posible solución? Y aquí no estamos hablando de una solución de eliminar todos los problemas de hipertiroidismo con esta, no. Estamos hablando de los pasos a seguir para tomar la mejor decisión. Si seguimos este camino, mucha gente le va a poder sacar la vuelta al yodo o a la cirugía inclusive y probablemente, eventualmente con el tiempo, dejar los medicamentos, pero hay que seguir el caminito. Entonces, número uno es un diagnóstico correcto. A lo mejor es transitorio, de verdad. Hay muchos casos que no tienen un diagnóstico correcto. Toman levotiroxina de forma innecesaria, toman levotiroxina compuesta, como el Novotiral, por ejemplo, de forma innecesaria, o están tomando Tapazol y otros medicamentos de forma innecesaria. ¿Cuánta gente, de verdad se lo digo,
¿Cuánta gente no hay mal tratada y mal diagnosticada? Y yo me doy cuenta porque llegan a la consulta con un montón de complicaciones, mucha sintomatología y veo tratamientos bien raros. Nuevamente, no soy endocrinólogo, soy médico internista, pero tengo noción del problema. Y además me gusta investigar la causa de fondo. Hay mucha gente que incluso llegan, es que yo me siento así, 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 asado. ¿Qué hay que hacer? Nada. Ahorita lo único que tiene que hacer es dejar de tomar el medicamento y esperar 3 meses a que todo se le quite. Es lo que vamos a hacer. Ya que se recupere, ahora sí vamos viendo, porque los medicamentos también modifican las alteraciones, ¿eh? Tomar medicamento puede nublar un diagnóstico correcto cuando se está tomando de forma innecesaria. Entonces, diagnóstico correcto, un perfil tiroideo, un ultrasonido, medir inflamación, por supuesto, y a la mejor T3 reversa según el contexto de cada persona. A la mejor un gamagrama, que aquí en México no se pide de forma rutinaria, o al menos donde yo vivo, en la ciudad de Tijuana, no se pide mucho por el acceso. Habrá otros lugares en los cuales es mucho más accesible este estudio y nos puede ayudar dependiendo el contexto. Y todavía hay otro estudio más avanzado que mide cómo el cuerpo está convirtiendo la hormona tiroidea en su forma activa, mide esa conversión, reservada también para ciertos casos. Diagnóstico correcto y la anatomía tiroidea. Si el ultrasonido dice esa glándula está bien de tamaño, no hay tantos nódulos, no hay tantos quistes, muy posiblemente se pueda revertir el problema. Si ese ultrasonido me dice, hay una bolota ahí, hay un adenoma gigantísimo y además estamos viendo que no responde al medicamento, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero para exponer el punto, no responde al medicamento y sigue con tirotoxicosis, sigue descompensado totalmente, a lo mejor en ese caso no hay salida. Cirugía tal vez sea la única opción, pero va a depender. Si vemos que esa glándula tiroidea está muy chiquita, con atrofia tiroidea, difícilmente se va a poder revertir. Esos son los dos puntos más importantes para saber nuestro pronóstico y tomar la decisión adecuada. Y luego tenemos el selenio, que el selenio es uno de los suplementos que más ayuda a bajar esa inflamación, baja los anticuerpos con el tiempo como suplemento. Además de que te ayuda para bajar inflamación, aumenta la probabilidad de que tu cuerpo sí utilice la levotiroxina de forma normal o habitual, ¿no? Y tenemos el punto número 4, súper importante, tratamiento de soporte. Si esa glándula no funciona y estás muy descontrolado, tómate la pastilla. Es un soporte, es un sostén. En lo que trabajas la otra parte diagnóstica y la otra parte intentando revertir la causa. Si logras revertir la causa, esa glándula se recupera y ese tratamiento de soporte lo vas reduciendo poco a poquito. Lo mismo para el tapazol, metimazol. Estás muy descontrolado, úsalo por un tiempo. Controla bien eso. Cuida tu cuerpo, pero al mismo tiempo trabaja en la causa. Si logras bajar esa inflamación, ya no hay inflamación, vamos muy despacito y todo esto junto con un seguimiento médico adecuado, vamos muy despacito quitar medicamento. Con la levotiroxina no hay tanto problema porque al quitar medicamento el cuerpo es resistente y la reserva tiroidea es bastante. Si yo quito pastilla de golpe, no me va a pasar nada en 2, 3 días, una semana, voy a aguantar bien. Y después mi cuerpo poco a poquito se va a sentir cansado, estreñimiento, el cabello, ahí voy a detectar, ay, suspendí la pastilla y me hacía falta. La vuelvo a tomar y ya, hombre. Pero con estos medicamentos para el hipertiroidismo, ¿sabes qué? No me la voy a tomar. Eso puede ser muy peligroso. Hay mucha gente que acude a urgencias simplemente porque se le olvidó, no le dio importancia o ya no se quiere tomar la medicina y se ponen extremadamente mal. Taquicardia, nervios, sudoración, calor, mucho malestar por quitar el medicamento de golpe. Eso es peligroso. Eso no lo aconsejo. Siempre valoración médica. El punto aquí es apóyate de algo, porque la medicina, como tal cual la conocemos, los medicamentos no son totalmente negativos y malos, tienen su virtud. Nada más hay que utilizarla en el contexto adecuado, en el tiempo adecuado, en la dosis adecuada
que claro, es muy difícil, ¿no? ¿Qué tal si es otra vez transitorio? El problema va a durar unas semanas, meses y después toda la normalidad y vamos a poder quitar el medicamento. Pero eso no podemos saberlo si no hacemos los estudios para saber qué es. La evolución también mucho depende de cuánto tiempo haya tenido el problema esa persona, ¿no? No, pues tengo 20 años así. El Tapasol no he podido bajarle de 20 miligramos. Cada vez que me bajan a 15, se me descontrola todo. Está muy resistente, muy refractario el problema. Y por 20 años tomando la pastilla, a lo mejor es momento, pues, de optar por un tratamiento como el yodo o la cirugía. Pero si vemos, a ver, tengo 10 años con el problema, empecé bien alto la dosis, ya le bajé un montón, yo me siento re bien, entonces a lo mejor sí se puede revertir el problema y hay que intentarlo. Lo peor que puede pasar es que mejores la resistencia a la insulina, tu perfil metabólico, tu sueño, tu inflamación y que requieras menos dosis. Hay gente que a lo mejor no llega a revertir por completo el problema, si es lo que están buscando, pero seguramente van a mejorar un montón y eso a su vez hace que los efectos secundarios sean menores a largo plazo, por supuesto, ¿no? El tratamiento es largo, igual que el hipotiroidismo, no se resuelve tan pronto, requiere semanas, a veces un año y a veces hasta 2 años. Todavía me acuerdo de aquella señora que me dijo, yo comencé con nódulos tiroideos, tenía dos, uno, 1,5 centímetros, otro, 2,4 centímetros, hipotiroidismo, empecé con la pastilla, llevo 2 años, nada más me queda un nódulo de 4 milímetros. O sea, 2 años le ha tomado quitar un nódulo y reducir demasiado. Uno, toma mucho tiempo. En esto el hipertiroidismo no es diferente, también toma bastante tiempo. Si alguien toma medicamento, no lo suspenda, mida la inflamación, porque si lo suspendemos y el detonante ahí sigue, pues los síntomas van a regresar, ¿no? Si ya no hay inflamación, anticuerpos negativos, todo se ve bien, no hay que suspenderlo tampoco, hay que darle un tiempo, volver a medir 3, 6 meses o a lo mejor hasta un año, que va a depender de cada quien, y si sigue sin haber inflamación, ultrasonido sin mayor problema, entonces sí, intentar ir reduciendo el medicamento poco a poco. Entonces, estos son los mensajes que les traigo el día de hoy acerca del hipertiroidismo, porque creo que no se está dando la información adecuada. Teniendo una perspectiva más clara acerca del problema, creo van a poder tomar una mejor decisión, ¿no? Recuerda, la cirugía pregunta, ¿me van a quitar la mitad o me van a quitar toda la tiroides? Si te quitan toda la tiroides, ese problema ya no se va a revertir y vas a tener que tomar levotiroxina casi de por vida. Si usas el yodo, lo mismo. Ese problema te va a llevar a un hipotiroidismo, como dicen, y vas a tener que tomar el medicamento de por vida. No son malas opciones dependiendo del caso. Aquí lo importante es que usted sepa y tome la mejor decisión, porque a lo mejor hace algo que después se arrepienta. Y eso no me gustaría que le pasara, ¿no? Ok, pues yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video les haya gustado. Gracias por haberse conectado a esta sesión en vivo. La semana pasada, la verdad que no me pude conectar. Tuve así de trabajo, pero pues aquí estamos aportando con un tema que me han pedido un montón, porque sí es cierto, habitualmente se habla mucho acerca del hipotiroidismo, pero muy poco acerca del hipertiroidismo. Vamos a revisar aquí en el chat qué preguntas puedan tener relacionadas con el tema acerca de esto o bien con el proceso de revertir la diabetes, ¿no? Propiamente. Y primero que nada, un saludo al señor Ignacio García. Dice un poco tarde, pero presente. Muchas gracias por su tiempo. Le mando un saludo y espero que esta información le ayude a usted bastante. O si conoce a algún familiar, adelante, compártalo para que tengan la información, conozcan del problema, sepan lo que están haciendo, sepan lo que le están dando y las opciones que tienen, pues, de tratar esta condición. Ok, vamos a ver, aquí dice Luz Estela Tobar. Dice, ¿dónde se localiza? Yo estoy en la ciudad de Tijuana, pero aquí le dejo el número en pantalla por si quiere usted mandar un mensaje o un mensaje de WhatsApp o llamar al consultorio, ahí le dan la información, tenemos citas en línea
Si está buscando una ayuda para revertir algún problema metabólico, sobre todo la diabetes y la resistencia a la insulina, tenemos varias herramientas que le puedan ayudar bastante. Aquí está el número en pantalla. Ok, vamos a ver acá otro comentario o pregunta. Ok, aquí dice Elsa Inés Bermúdez. Tengo ese padecimiento, pero no tomo medicamento. Me habían dado la levotiroxina, la dejé de tomar, la dejé de tomar, me sentía a peor. No entiendo si con la pastilla se sentía mal o al dejar la pastilla se sintió mal. Es diferente. Pero aquí vemos lo que les comentaba al principio, ¿no? La confusión. Una levotiroxina no es para el hipertiroidismo, ¿no? Es para el hipotiroidismo, cuando la glándula funciona menos. La revisión que acabamos de dar es cuando la glándula funciona en exceso. En lugar de dar levotiroxina, no, hay que hacer que la glándula produzca menos hormonas tiroideas. Pero también puede ser que no tenga un diagnóstico correcto, porque yo lo he visto muchas veces. Gente que toma levotiroxina teniendo un hipertiroidismo y le dan literalmente en la torre. O por otro lado, gente que tiene hipo y todavía le dan el tapasol, le dan en la torre. Peor aún, que por más ilógico que parezca, pero sucede. Hay mucha gente que toma las dos cosas. Es que el doctor me dijo, levotiroxina para mi metabolismo, para bajar de peso o X, pero el tapasol para no pasarme de dosis. Y toman los dos de forma sorprendente. No sé si estas personas van con un médico solo o van con varios y uno piensa así y el otro piensa así y por eso mezclan los tratamientos, quién sabe, pero me ha tocado bastante. Ok, dice aquí Jacqueline Leiva, tener un quiste en la tiroides quiere decir que uno padece de tiroides. No, fíjese que aquí normalmente el lenguaje coloquial y cotidiano, cuando alguien dice tengo tiroides, todos tenemos tiroides, ¿no? Pero lo que realmente quieren decir es tengo hipotiroidismo, casi siempre, que es diferente a tener un quiste en la tiroides. Hipotiroidismo es tu glándula funciona menos. Es raro aquella persona que diga tengo tiroides y tiene hipertiroidismo, porque habitualmente eso es lo que expresan. Alguien con hiper lo dice tal cual, tengo hipertiroidismo. Tener un quiste es diferente. Hay gente que tiene quistes, nódulos, pero la glándula funciona bien, ¿eh? No tiene ni hipo ni hiper, es diferente. Habitualmente coexisten. Gente con hipotiroidismo o hiper también tienen nódulos o tienen quistes. Espero haberle resuelto la duda que a lo mejor varia gente que está viendo este video también tenía la misma pregunta que usted y gracias porque esto nos ayuda a aportar un punto de vista diferente. Ok, aquí dice, por ejemplo, Mimi Farfalle dice, niveles normales de hormonas y una tiroides grande con nódulos, ¿cómo se llama? Ese es el punto. No, hormonas normales es un eutiroideo, o sea, no es un hiper ni un hipo, esa glándula, el perfil tiroideo de las hormonas te dicen si la glándula funciona mucho, funciona bien o funciona poco. Eso es aparte. Tener tiroides grande con nódulos es aparte. Se puede llamar bocio, por ejemplo. Es diferente, son cosas diferentes. Es como decir diabetes y presión arterial, son cosas diferentes, aunque el trasfondo puede ser el mismo. El trasfondo de la diabetes y la presión alta puede ser resistencia a la insulina, ¿no? Esto deriva a los dos. Pero cuando hablamos de un hipo, hiper, nódulos, quistes, el trasfondo puede ser inflamación. No sé si me estoy explicando. Son cuestiones diferentes, pueden coexistir y el trasfondo puede ser el mismo. ¿Ok? Dice aquí Rebeca Galicia, dice, doctor, ahí me diagnosticaron hipotiroidismo, ¿me ayudaría a revertir la diabetes tipo 2? El curso, sí, correcto. Y de hecho, hay mucha gente con diabetes tipo 2 que también tiene hipotiroidismo, que mágicamente, entre comillas, porque sabemos lo que pasa, cuando revierten la diabetes tipo 2, ese hipotiroidismo en muchos casos mejora y van bajando cantidad de medicamento. Claro, para eso va orientado el programa Reto de 21 días para revertir la diabetes paso a paso. Yo sé que tienen mucha información en internet, pero puede haber cierta confusión
a la hora de poner en práctica esas recomendaciones, y es ahí donde creo que les podemos ayudar bastante, a eliminar esas ligeras confusiones, esos pequeños detalles que le restan eficacia a cierto proceso y que además es una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Dieta, ayuno es súper bueno, pero también hay otros elementos a tomar en cuenta que también lo vamos a abordar en este programa, Reto de 21 días. Ok, el señor Beto, aprendiendo juntos, gracias por estar aquí presente y una disculpa si se conectó la semana pasada, la verdad es que no pude conectarme a este en vivo, pero aquí estamos una vez más, me da mucho gusto verlo por aquí. Dice, buenas tardes y a todos en el chat, pregunta, tengo mi A1C en 5.2, a veces tengo picos de glucosa, pero siento mi brazo izquierdo entumido, las yemas de los dedos me arden, puede ser neuropatía. Ok, dice de mi brazo izquierdo. Sí, es neuropatía definitivamente, ¿no? Pero no es una neuropatía por el azúcar, no lo creo. Y no creo que sea una neuropatía metabólica. Lo voy a decir por qué. Porque cuando es neuropatía por el azúcar, ácido úrico, colesterol, medicamento, generalmente es bilateral y es simétrica. O sea, los dos brazos y a lo mejor las dos piernas o los dos pies, según sea el caso, es bilateral. No, doctor, es que nada más es en este brazo, en estos dedos nada más. Yo apostaría o bien intentaría ver si no la causa es otra, por ejemplo, el uso, el tanto y tanto, qué movimiento hace con eso, si no hay un problema de columna, de cervicales, no sé, otras causas. No creo que sea por el azúcar, así como me está poniendo, ¿no? Hemoglobina glucosilada 5.2%. A lo mejor es algo más. Aquí dice Sol Mora, dice, el internista recetó Tapasol para tratarlo. Lo compré similar, ok, me imagino se refiere a no en marca. Tiamazol ya entendí, Tapasol, Tiamazol. A las 3 semanas me hizo alergia, contracturas, dolores, mucha comezón, lo suspendí, tomé de patente el Tapasol y se me cae mucho el pelo. A lo mejor se están pasando de dosis, probablemente. O nuevamente, a lo mejor ni lo requiere, ¿no? Y le están dando medicamento de forma innecesaria. No lo sé. Yo le explico lo que he visto y le comparto aquí con toda honestidad y sinceridad. Hay bastantes errores médicos. Yo no soy perfecto, claro. De hecho, no hay nadie perfecto en el mundo, ¿no? Pero ante esto, uno puede minimizar el error si somos un poquito más cuidadosos, dedicarle el tiempo suficiente a revisar el caso y apoyarnos de las herramientas diagnósticas, porque con un perfil tiroideo pelón solito, no sé en realidad qué tiene, pero si ya complementamos un ultrasonido, la inflamación, la resistencia a la insulina, no, pues ya hay más piezas del rompecabezas y entre más información tiene uno, o así debería ser al menos, ¿no? Que a veces no siempre. Mejor decisión uno va a tomar, ¿no? Posiblemente sea eso. Gracias por compartir su comentario y su experiencia, ¿no? En relación a esta situación. Ok, dice aquí Alejandra López. Buenas tardes, doctor. ¿Por qué crece la glándula tiroidea? Casi siempre es por inflamación, eso es lo más común. Si nos vamos a la literatura, vamos a encontrar que el bocio, por falta de yodo, es una de las más comunes, pero hoy en día no es eso el problema, ¿no? Yo creo que es inflamación. Y lo vemos, porque la mayor parte de la gente que tiene estos problemas de bocio tienen anticuerpos positivos, tienen mucha inflamación. Pero no es la única, puede ser un tumor, puede ser un nódulo, puede ser un quiste, por otra situación, una infección, por ejemplo, puede ser un cáncer, por otra condición, que es raro, ¿eh? En tiroides es poco frecuente que los nódulos sean cáncer, pero sí puede ser. Hay gente con esa condición. Entonces, las causas son diversas. Para eso son los estudios, documentar exactamente qué es lo que está pasando. Dice Iván Orlando Rivera, dice, buenas tardes, gracias por sus enseñanzas, gracias por su comentario y espero que este video le ayude bastante junto con todos los demás que tenemos aquí en el canal. Dice, ¿cuáles son los estudios que me tengo que hacer para revisar si mi tiroides está bien? Bueno, empezamos por lo básico, ¿no? Que es el perfil tiroideo y así lo pide uno, o Thyroid Panel en Estados Unidos.
y completo. TSH, T3, T4, TSH, T3, T4, porque a veces uno pide perfil tiroideo y nada más te miden un parámetro, TSH, y eso no te dice la totalidad de la función tiroidea. O a veces TSH y T4, nuevamente, no te dice la totalidad de la función tiroidea. TSH, T4, T3, ultrasonido tiroideo, y de ahí partir. Al menos con esas dos cosas y de ahí partir. Eso es lo que yo le recomendaría, y a todos los demás que están viendo este video, ¿qué estudios hay que hacerse para detección de algún problema tiroideo? Esos dos. En todos, al menos en adultos yo creo que sí, porque es sumamente común esta situación. Y aquí la importancia es que si se detecta a tiempo, se puede revertir a tiempo, se puede revertir sin tanto problema. Y además, estos estudios generalmente no son muy costosos, entre comillas, o sea, en comparación a otros estudios, ¿no? Una resonancia, anticuerpos por una enfermedad rara, una colonoscopía, eso sale mucho más caro. Un perfil tiroideo, un ultrasonido, creo, es pagable porque también no es algo que se va a estar haciendo muy seguido, pero ya tendríamos un diagnóstico correcto con el apoyo de estos estudios, ¿no? Ok, dice aquí Elsa Hernández, dice, gracias por su comentario. Me alegra mucho compartir que en marzo, miren, me diagnosticaron con diabetes tipo 2 y mi A1C estaba, ay, canijo, en 14%, ¿no? Esto implica que a lo mejor su azúcar estaba por ahí de los 400, 500, más o menos en promedio. Me acabo de hacer el examen, o sea, marzo, abril, mayo, junio, 3, 4 meses aprox, y me salió en 6.8. ¡Wow! Súper bien, ¿eh? O sea que está revirtiendo usted casi por completo esta enfermedad. Aún le falta un escaloncito, pero a como estaba antes, a como estaba hoy, espectacular su evolución, ¿eh? Me da mucho gusto y gracias por compartir, y que a lo mejor otra gente que está viendo su comentario y testimonio se convenza de que la diabetes tipo 2 es totalmente reversible y la información la tienen ahí disponible, ¿no? Gracias por compartir, señora Elsa Hernández, y le deseo lo mejor en este proceso, ¿eh? Muchísimas gracias. Ok, vamos a ver aquí. Dice Chiquillina, dice mi doctor anterior me mandó, excelente comentario, me mandó levotiroxina de 0.25 miligramos o 25 microgramos, como le quieran llamar. Me la tomé por 6 meses. Mi nuevo doctor me hizo examen de sangre, mis niveles estaban bien y me la quitó. ¿Qué opino? Me parece súper bien, porque hay problemas tiroideos transitorios que únicamente es meses. Pero si no hacemos ese análisis como usted nos acaba de decir, es bien sencillo para nosotros o para mí. Toma esto usted, pues sígale. Yo lo veo bien, sígale. No hago un intento, ¿no? Por reducir medicamento, no hago un intento por saber qué es lo que está pasando. Aquí, por ejemplo, le retiraron la pastilla, que era muy bajita la dosis, 25 microgramos o 0.25, y usted está bien. Nada más yo checaría a los 2, 3 meses otro perfil tiroideo, y si se puede, checar ultrasonido e inflamación tiroidea. Si no hay nada de eso, todos tranquilos, ese problema ya se resolvió y ojalá ya no se presente en el futuro. Pero si vemos que hay inflamación, aún sin pastilla, o algo en el ultrasonido en la tiroides, a lo mejor hay que intentar otro tratamiento para que ese problema no regrese, ¿eh? Gracias por su comentario, porque creo que complementa bastante el tema que revisamos previamente, ¿no? Ok, vamos a ver acá. Dice, aquí está, miren, este me parece bien. Elizabeth Ruiz dice, hola doctor, me hicieron ecografía, o sea, un ultrasonido, y me diagnosticaron nódulos tiroideos pequeños, o sea, varios y muy chicos. Ojo, varios y muy chicos. Cuando es uno solo y grande, es mucho más problemático. ¿Cómo, doctor? ¿Tener varios es mejor? No, no es mejor. Es mejor no tener nada, ¿no? Quiero decir que es más reversible tener varios pequeños a uno grandote, ¿no?
Dice, el doctor dice que hay que esperar, si crecen, me da tratamiento, no tomo nada. ¿Está bien? No, por supuesto que no. Ya hay nodulitos que implican que casi con toda seguridad es inflamación el problema, casi con toda seguridad. ¿Qué hay que hacer? Medir inflamación, al menos resistencia a la insulina, porque pueden venir de ahí. Y si hay alguna alteración de ese tipo, picos de azúcar, microbiota, eso es lo que hay que solucionar. Porque si dejamos los nodulitos, con el tiempo van a crecer y con el tiempo le van a decir, hay que operarla y quitarle todo. Si eso lo puede detectar usted ahorita y lo puede revertir, inténtele por ese lado. ¿Cómo bajar inflamación de la tiroides? También tenemos 2 o 3 videos en el canal que le pueden ayudar o al menos dar una pauta, una guía de por dónde le puede dar para que vaya intentando revertir esa situación. Ok, vamos a ver aquí, dice, ok, Marta Rodríguez, dice, doctor, hace 6 meses me diagnosticaron presión alta, tomo los sartán de 50 miligramos, pero no me regula porque mis presiones se mantienen 140, 160 y además sufro de insomnio. Ok, mire, ahí lo primero que hay que ver es si no tiene resistencia a la insulina, ¿no? Si es eso, pues ahí está la causa y hay que resolverlo. La segunda situación que acabamos de subir un video relacionado a eso es un problema del sueño, que es la apnea del sueño. Si no ha visto esa información, le recomiendo que revise el video, porque a veces la presión alta se resiste a bajar con tanto medicamento. Y cuando se resiste o es hipertensión refractaria, hay que considerar la posibilidad de que tengamos apnea del sueño. Eso es lo que yo checaría. 3, chéquese tiroides, porque también los problemas tiroideos derivan a eso, presión alta. 4, cortisol o la situación emocional, porque también lo he visto muchas veces. Hay mucha gente con presión alta que no es hipertenso, tiene presión alta de forma reactiva, o sea, por una reacción, ya sea de una emoción, de un dolor, de un bochorno por la menopausia, de no dormir, reactiva, reacciona a algo, pero así como sube, baja, como los picos de azúcar, suben y bajan. Eso no es ser hipertenso. Ser hipertenso es presión alta en la mañana, tarde, noche, ante cualquier circunstancia, no baja, presión alta sostenida la mayor parte del tiempo. Eso es ser hipertenso. Entonces, recapitulando, ¿no? Confirmar el diagnóstico, si sí es o no es hipertensión, resistencia a la insulina, y creo que eso le puede ayudar a alguien más que está escuchando este video. Resistencia a la insulina, checar la tiroides, que no tenga nada del sueño, cortisol o la cuestión emocional, que no sea reactiva, pues eso es lo que yo revisaría. Ok, pues gracias por haberse conectado. Espero que este video les ayude o si conocen a alguien se lo pueden compartir con todo gusto para más que nada que estén informados respecto a su situación, para que no lleven a cabo un tratamiento que después ya no lo van a poder deshacer, ¿no? Como en el caso del yodo o en el caso de la cirugía. Ahora bien, hay mucha gente que con yodo y luego levotiroxina se siguen sintiendo mal porque el tomar la hormona tiroidea, aquí me lo han puesto varias veces en el chat, los, los niveles hormonales adecuados no te garantizan que estés bien. Las hormonas tienen que estar en nivel normal, pero además tu cuerpo las tiene que utilizar de forma que satisfaga sus necesidades, es decir, la conversión a la forma activa esté intacta. Entonces, aquí prácticamente estamos hablando de 2 cosas, hormonas en cantidad normal y una conversión activa efectiva. Puede haber gente, y hay muchísima gente, con levotiroxina y vemos el perfil tiroideo bien, pero no se siente bien. Sigue teniendo consecuencias porque todavía hay trabajo que hacer. Eso es en donde no se está abordando. Ok, gracias por haberse conectado a esta sesión. Los espero la próxima semana con otro tema de interés. Espero que este video les ayude y les recuerdo nuevamente el reto de 21 días para revertir la diabetes. Iniciamos este 12 de agosto al 2 de septiembre, paso por paso para revertir por completo esta enfermedad. Creo les va a gustar bastante. Son sesiones en línea
interactivos, por supuesto. Van a aclarar muchas dudas, aprender a llevar una dieta baja en carbohidratos de forma equilibrada, cómo identificar el ayuno intermitente correcto y que mi cuerpo necesita, o a lo mejor documentar por qué esa azúcar no me baja y ya estoy haciendo cambios. Seguramente aquí en este programa lo van a encontrar. Gracias, los espero la próxima semana y les agradezco su tiempo de estar aquí conectados en esta sesión en línea. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, ¿eh? Hasta luego. Bye, bye.